Nelson. Mari Mari Lamien. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Mari Mari Peña. Bien, todo bien aquí esperándote, Nelson, para conversar de otro tema atractivo. Siempre nos traes cosas interesantes en esta microcomunidad. Hartas cositas hoy, ¿no? Para que se vean ahí algunas cositas que voy a recomendar. A ver. Bueno, véanlo ustedes. Que Libritos. como vamos a hablar de Orlé Antoine, el rey franco mapuche hoy. El rey Franco Mapuche. Franco mapuchizado. ¿Ya? ¿Y quién es este personaje? Bueno, Orlier nace en La Chais, en Francia. Súper abogado, un tipo súper entusiasta por la lectura, y en eso encuentra un pueblo que queda en el fin del mundo y que se llama él mismo. Él es, ¿cierto? Él es, sí. Y que se llama Orlé Antoine. Pero antes de hablar de Orlé íbamos a comentar Lo del internado, lo del ¿no? internado lingüístico. Sí, dale nomás. Sí. Bueno, había traído un video sobre el internado lingüístico, la canción de El Gorro de Lana. Que A ahí ver, está. ¿la escuchamos un poquito? Ahí teníamos este video, contextualicemos, ¿cierto? ¿De qué se trata para la gente que está en sintonía del programa? Esta es una actividad de la cual participaste, ¿cierto, Nelson? Bueno, sí, desde hace ya 4 años se están haciendo los internados lingüísticos Mapuzungún en muchas partes, muchas ciudades. Y este puntualmente fue en Alto Biobío, organizado por la agrupación de jóvenes Pehuenche Alto Biobío. Es un trabajo ya hasta el tercero que hicieron. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a hablarles sobre historia mapuche, ya me invitaron, y bonita experiencia como siempre, participado antes. Todos esos jóvenes que ustedes ven ahí son personas que la mayoría no saben ninguna cosa de Mapuzungún, hablan nada de Mapuzungún, y salieron entusiasmados, conocieron aspectos culturales, fueron personas, por ejemplo, el Peña Encanado que está tocando ahí, él tiene mucho conocimiento de la cultura mapuche. ¿Y cualquier persona puede participar? Postulan, porque es mucha gente la que postula. Entonces tienen sus protocolos de selección. Claro, como inscripción. Claro, de inscripción y todo. Entonces quería compartirles esto también para que las personas sepan que la cultura está viva, que además de los espacios, y siempre se agradece que ustedes nos dan aquí para poder hablar. Y el gorro de lana en Mapuzungún igual es como pues, bonito. Extraño, como muy lindo, pero es como raro. Yo nunca al menos lo había escuchado. Por ejemplo, Víctor Carilaf sacó el Despacito el año pasado en Mapuzungún también. Que era Ñochiqueche. Ñochiqueche. Entonces, la lengua mapuche puede estar presente en todos lados, con todas las cosas, y la cultura también. Nelson, una acotación de repente los que se están enchufando recién con la microcomunidad. ¿Hay alguna diferencia entre Mapuzungún o Mapudungún, que es lo que nos enseñaron a nosotros en el colegio? Depende del territorio. Hay territorios donde se dice Mapudungún, Mapuzungún, Chezungún, Chedungún. Depende si es territorio huilliche. Pero no es que alguno esté mal o bien dicho, ¿no? Todos están bien. Depende de la zona donde esté. De hecho, uno a veces va a hablar con una persona de algún territorio y uno le escucha, usted debe ser Huenteche, pongamos la gente de Temuco. Es como la tonada, como el acento. El acento y alguna forma de pronunciar, y algunas palabras que no se usan en algunos lados, o que el significado es diferente. Y cuando nos referimos al mundo mapuche, no a los mapuches, ¿cierto? ¿Es como en singular o igual puede ser? Que en castellano sería como mapuches, pero en Mapuzungún es mapuche, y si uno quiere pluralizarlo dice pumapuche. Pumapuche. Bien, perfecto. Volvamos al rey franco mapuche. ¿Cómo se llama? Orlé Antoine de Tunens. Orlé Antoine, que lo tenemos acá, ¿cierto? ¿Quién fue este señor y por qué estamos conversando de él? ¿Qué importancia tuvo también para este tema? Yo le decía que Orlé nació en La Chais, procurador, he leído, algunos dicen que era abogado, pero él trabajó en tribunales allá. ¿Ya? Le gustaba leer mucho y supo este pueblo que vivía al sur del mundo. Estamos hablando del año 1845, pongamos el esto, 1850, en Francia. Y se entera de que
Chile llegaba hasta el río Biobío, Chile, olvidémonos los españoles en esta película no aparecen, y en Argentina llegaba hasta el fin de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y San Luis. Y hacia el sur, todo lo que se le dice la Patagonia era todo territorio mapuche, y todo lo que aquí en este lado se conoce como la Araucanía, etcétera, y también parte del Biobío, de Arauco, Tirúa, Cañete, territorio mapuche. Y él se entera y dice: esto es genial, voy a viajar para allá y voy a proponerles gobernarlos como su rey. Mira. Entonces, aspiracional, tiene un hombre, un emprendedor, diríamos. Claro. De hecho, el primer capítulo acá, que se llama La Araucanía y la Patagonia en sus vísperas monárquicas, dice: la Araucanía y la Patagonia hubieron de constituir a mediados del siglo pasado una sola nación bajo un gobierno monárquico constitucional. Y de hecho este libro, que es como medio una autobiografía, dice: rey de Araucanía y de Patagonia, su asunción al trono y su cautiverio en Chile. ¿Y cómo fue su asunción al trono, Nelson? Bueno, él llega a Valparaíso, él era masón, tuvo apoyo de los masones, después llega a Valdivia, conoce a dos franceses, que Desfontaine, y no me acuerdo el apellido del otro, que los nombró su ministro del exterior, y el otro ministro, no me acuerdo de qué otra cartera. Ingresan a Culumapu, y Quilapán, que era el lonco general de los Huenteche, repito, la gente de Tirúa, de Temuco, Lautaro, esa zona, y Loncoche, y llega ahí, y Quilapán, cuando se entera, viene un Winca que quiere hablar contigo, que dice que va a ser rey, y se llama Orlié. Quilapán se exalta. Después uno se entera por carta con Cornelio Saavedra que el papá de Quilapán, Mañil Bueno, había dicho en un perimontún, como una visión, ya vemos lo que tuvo, de que a él se le comunicaba que iba a llegar un rey Winca de nombre Olié, y que ese Olié los iba a salvar de la invasión chileno-argentina al país mapuche. Entonces Quilapán lo recibe con los brazos abiertos y empieza a convocar a toda la gente para que Orlié pueda decir cuáles eran sus ideas, cuál era su pensamiento, etc. Se convocan, la mayoría, Lafkenche, Huenteche, los Lafkenche son los de la costa, los Huilliche del sur, los Pehuenche lo apoyan. Y Orlié empieza a levantarlo y crea, y es electo, salvo por los Nache, que son los de Purén, Renaico, Lumaco, salvo esos mapuches no lo apoyaron. Y él lo nombran rey porque mucha gente dice: no, Orlié se autoproclamó. No se autoproclamó, él se nombró. Era loco, que dicen que también era loco. No era loco, era un tipo muy inteligente. Ahora la duda que queda, si era un operador político francés de Napoleón III o era un tipo idealista que venía a salvar a este pueblo que está... Quizás medio ambicioso también. Ambicioso también, porque uno lee su biografía y él habla, los franceses habla de la Nouvelle France, no sé cómo se pronuncia, a lo mejor un francés escucha ese France medio inglesado y se muere. ¿Y realmente lo salvó? ¿Fue positivo su paso por No acá? pudo, porque bueno, lo toman preso, lo traiciona uno a sus lenguaraces. Ahí lo tratan de pasar a la, le llamaban en esa época la Casa Orate, como el manicomio. No ingresa, se lo lleva el embajador de Francia, vuelve a Francia, gestiona un montón de cosas allá y vuelve. Pero ahora vuelve por Argentina, por Bahía Blanca. Se interna Está el como a territorio. la altura de Temuco, más o menos. Bahía Blanca... Bueno, que viene a la costa me pillaste. Sí, Puede ser por para ahí. el estudio de Temuco. Sí. Y ahí llega y se interna y llega a lo que se llama Choel, que todavía existe, y que era una zona de mucho campo donde los mapuches llevaban su ganado. Y ahí lo toman unos mapuches y dicen: bueno, ¿y tú quién eres? No, yo soy el rey, fui proclamado por Quilapán y todo. Y a todo esto también fue proclamado por los mapuches del este, de la Cordillera de los Andes, o sea, hoy Argentina. Y ahí lo iban a matarle. Y aparece Lemunao, que era un lonco que lo conoció y dijo: yo lo conozco, le es amigo Quilapán, y efectivamente lo nombramos rey. ¿Lo salvó? Lo salvó. Y lo lleva donde Calfucura, que hemos hablado en otro programa de Calfucura, a mi humilde parecer el lonco más grande de la historia mapuche, el estadista más grande. Calfucura. Y lo recibe y lo deja pasar. Y cuando llega allá, coincidente con su llegada, llega un buque de guerra francés, el de Entrecastó, y se queda en Valdivia y sube a San Juan de la Costa y se queda ahí como un mes. El de Entrecastó. Y el ejército de Chile, asustadísimo, dice: aquí se nos van a meter los franceses, le van a dar armas a los mapuches, y detrás viene una colonización francesa y perdemos este territorio. Se comunican con Argentina, el Estado argentino igual asustado. Y al final, bueno, Cornelio Saavedra pone un precio por la cabeza de Orlié y Orlié se escapa y vuelve a Francia. Pero... ¿Y a rey muerto? No, todavía no. Ah, ya. No, Me sí, estoy saltando no sé cuánto. De hecho, mucho rato. De hecho, Leonel Lienlaf, que es un poeta mapuche, cuenta en un libro de que su abuelita,
que me imagino tiene que haber fallecido a esta altura, decía de que su abuelita le había dicho de que Orlier efectivamente, de que el buque francés traía fusiles para los mapuches para enfrentar al ejército de Chile y al ejército que era argentino. verdad. Era verdad. Y que no se los pasaron a ellos porque querían pasárselo a Orlier. Y otros dicen que tenían que levantar a los Natchez, pero los Natchez nunca apoyaron a Orlier. En resumidas cuentas, Orlier vuelve a Francia, consigue financiamiento de capitales ingleses también, capitales franceses, saca una moneda y después vuelve acá 2 veces más, no logra, lo toman preso las 2 veces, una vez cae enfermo, después fallece Orlier finalmente en 1868. Muere, sí, no lo matan. No, muere enfermo en Francia y lo sucede Aquiles I, que Aquiles I, un caballero de, no sé si estará la imagen por ahí de Aquiles I, un caballero que deja el bigotito así, como con mostacho así largo. Jamás vino a este territorio, nunca, pero el tipo tuvo una característica súper importante que no tuvo Orlier. Orlier sentó las bases y Aquiles empezó a crear consulados por todo el mundo. Consulados del Estado mapuche, porque Orlier creó un Estado mapuche con constitución política. Nelson, ¿y a ellos son los que llamamos mapuchizados? Un mapuchizado, una persona, pero a lo mejor él es. Ese caballero es Aquiles I. Y él lo que hizo, Gustave Aquiles Laviarde de Alcena, su nombre. Y él lo que hizo fue crear consulado, incluso generó un conflicto en el Vaticano, porque le dijo: nosotros representamos los mapuches y ustedes pueden ir los salesianos a instalarse a la Patagonia. Pero Argentina no quería los salesianos, Argentina quería la Iglesia Católica Argentina. Y generó un conflicto, obtuvo el reconocimiento como país y Estado de Francia, de Inglaterra. Inglaterra reconoció a los mapuches como país. Eso no se sabe. Y gracias a la gestión de este caballero. Y finalmente el gobierno de Chile con el argentino enviaron un montón de diplomáticos a todos lados a desautorizar lo que decía él. Sí, fue muy complejo para Chile y Argentina ese periodo. Historia desconocida, pero sin duda muy importante. Estos mapuchizados, se nos acabó el tiempo, Nelson. Tenemos que decir la última cosita. Sí, a ver. Respecto de esto, no son los únicos mapuchizados, hay otros más que, bueno, no nos alcanza el tiempo, pero quería hacer una pequeña reflexión, muy pequeña. Bueno, todos hemos sido testigos, ayer sobre todo en las noticias, porque el tema mapuche no es solo historia. Que tenemos estos, que eran los que les recomiendo para buscar de Orlier. Mostrémonos el de Pedro Cayuqueo, la historia secreta mapuche. Sino que el mundo mapuche es cultura, es espiritualidad, pero también es la actualidad. Y ayer, yo creo que vimos todas las noticias, lo que pasó con el tema de la Operación Huracán, un tema muy complejo que todavía se está investigando, donde la Fiscalía acusa a Carabineros de Chile de haber falseado todas las pruebas contra 7 personas que estuvieron presas durante un buen tiempo y acusadas de terrorismo. Estuvieron privadas de su libertad y acusados de terrorismo por algunas incluso autoridades. Y hoy aparece esta situación. Y en el fondo la reflexión que quiere hacer... Yo no soy quien para juzgar a nadie, ya lo dirán los tribunales de justicia, claro. Pero la reflexión y la invitación que quiero hacer a las familias que están escuchando a conversar estos temas en la casa, a no prejuiciar como personas, muchas veces prejuiciamos, y a esperar a ver los resultados. La situación de ahora es muy lamentable y bueno, espero que se solucione. La vamos a seguir conversando nosotros en su sede hoy junto a Hugo Varela del Departamento de Prensa de TV. Un aplauso para Nelson. Recuerden visitar historiamapuche.cl, su página web, para más información. Nos vemos, Nelson, que te vaya muy bien. Pausa y ya volvemos con la comunidad del contenido, último día de la semana.